Bueno, vamos a ver el tema de binomio al cuadrado. Ok, bueno, en este caso tenemos que recordar las leyes de los exponentes. Como primer ley que hay que recordar, pues es la ley de la multiplicación. ¿Sí? ¿En esta qué consiste? Pues vamos a tener el mismo término, pero este término puede estar elevado a un diferente exponente. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que tenemos que sumar los exponentes teniendo la misma base. ¿Ok? Entonces solamente se suman los exponentes. Veamos un ejemplo. Por decir, en este ejemplo tenemos a a la quinta multiplicado por a al cubo. Entonces sumamos los exponentes, que sería a 5 más 3, y esto nos da un resultado de a la octava. ¿Ok? Entonces antes de ver el binomio al cuadrado vamos a hacer unos conceptos. Por decir, ahorita vamos a ver el concepto de las fracciones. ¿Ok? Entonces veamos. Bueno, cuando resolvemos un binomio al cuadrado, pues no es necesario, o más bien no todos los ejercicios pueden ser números enteros. Entonces podemos tener fracciones. Entonces aquí, en el binomio al cuadrado, pues podemos tener una multiplicación de fracciones. Entonces, recordando, la multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por decir este ejemplo, tenemos 1/2 por 3 sextos. Entonces aquí multiplicamos 1 por 3 me da 3 y 2 por 6 me da 12. Y tenemos como resultado 3 doceavos. Ahora otro concepto que tenemos que acordarnos es la simplificación de fracciones. Entonces, para poder simplificar una fracción es necesario dividir al numerador y al denominador por el mismo número. Entonces vemos que el 3 y el 12 son múltiplos de 3. Entonces, por lo tanto, al numerador y al denominador lo dividimos entre 3. ¿Ok? Entonces siempre se tiene que dividir por el mismo número. Y queda como resultado lo siguiente. Ok, entonces al dividirlo pues nos queda un cuarto. Ok, otro concepto que tenemos que considerar, recordando que al multiplicar exponentes, bueno, con la misma base, se suman los exponentes. Entonces, para esto, algunos exponentes también pueden estar en fracción. Entonces, vamos a recordar el concepto de la suma de fracciones. Entonces, para sumar fracciones, por decir en esta tenemos 3 medios más 8 tercios. Entonces aquí podemos utilizar el mínimo común múltiplo o hacer el método de cruzado. ¿Ok? Entonces podemos obtener que el denominador sería 6 al multiplicar 2 por 3, ¿no? Estamos multiplicando los denominadores. Entonces ese podría ser mi denominador común para resolver mi suma. ¿Ok? Entonces veamos. Entonces aquí ya tenemos el denominador común. Ahora hay dos métodos para resolverlo, ¿ok? En este caso, el primer método que vamos a explicar se podría resolver para una suma de dos o más fracciones, ¿ok? El segundo método, que es el método de cruzado, solamente se puede resolver, o se puede usar más bien, cuando estamos resolviendo sumas de fracciones de 2 en 2, ¿ok? En este caso estamos sumando dos fracciones, se puede utilizar el método cruzado. Ok, en dado caso que sean más fracciones, pues hay que usar el primer método. Entonces veamos. Entonces el primer método se puede utilizar cuando estamos sumando más de dos fracciones o dos fracciones. Ok, entonces primero el 6 va a dividir al 2 y va a dividir al 3. Ok, obviamente esto lo tenemos que hacer una por una. Ok, veamos. Entonces se resuelve 6 entre 2 es 3 y 3 por 3 es 9. ¿Ok? Entonces volvamos a hacerlo. Entonces el 6 se divide entre el 2 y luego se multiplica por el 3 que tenemos en el numerador. Entonces eso me da 9.
Ok, ahora 6 entre 3 me da 2 y 2 por 8 me da 16. Entonces, por lo tanto, 9 más 16 es 25 y abajo quedaría 6. Entonces el resultado es 25 sextos. ¿Ok? Entonces vean, este método se puede utilizar cuando tenemos más de dos fracciones. ¿Ok? Aquí recordemos que hay que sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, el mínimo común múltiplo tenemos que utilizar los denominadores de las fracciones. Recordemos que aquí estamos usando dos fracciones, estamos sumando dos fracciones. Pero este se puede hacer para cuando estamos sumando más de dos fracciones. Ok, entonces aquí 2 y 3 son los denominadores, entonces empezamos a dividir por los múltiplos de los números. Entonces nos queda 2, entonces 2 entre 2 queda 1. Entonces el 3 no se puede dividir entre 2, se baja el 3. Por lo tanto el siguiente múltiplo sería el 3. 3 entre 3 me queda 1 y así ya tenemos el mínimo común múltiplo. Después multiplicamos el 2 por el 3 y me queda 6. Ok, vean lo que les acabo de decir, 2 entre 2 es 1 y luego 3 entre 3 es 1. Ok, entonces aquí ya estamos utilizando el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Entonces, ya teniendo estos conceptos claros, tanto la suma de fracciones como los exponentes, en este caso la multiplicación de exponentes, que se suman. Entonces, ya teniendo esto, pasemos a resolver los siguientes binomios al cuadrado. Vamos a resolver el siguiente binomio al cuadrado. Entonces es 5 tercios de x elevado a la 3a menos 2 más 6 quintos de y elevado a la 1 menos 3a. Ok, entonces ese es el término de mi binomio al cuadrado. Entonces, recordando la fórmula es la siguiente. Entonces sería a más b al cuadrado. Por lo tanto es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ok? Para ello, pues recordemos que hay que hacer una suma de exponentes, ¿ok? Para el primer caso, ¿ok? Entonces veamos. Entonces vean, al multiplicar al cuadrado es como si estuviéramos multiplicando a por a. Porque recuerden que los términos se están sumando, ¿no? Entonces sumamos el exponente 1 de cada a y por eso me queda a al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí pues tengo que multiplicar el mismo término por sí mismo para que me dé la a al cuadrado. Entonces vean, esto es muy sencillo. Tenemos que multiplicar las fracciones, ¿ok? Por sí mismas. Y recuerden que los exponentes se suman, ¿ok? Entonces veamos, primeramente. Como las fracciones se multiplican, entonces quedaría 5 por 5, 25. Y abajo a los denominadores 3 por 3 me quedaría 9. Entonces pongámoslo en el pizarrón. Entonces vean, tenemos 25 novenos. Ahora recuerden que sus exponentes se suman. Y como tenemos la misma variable x, entonces esa queda como base. Y queda x y los exponentes se van a sumar de la siguiente manera. Ahora recordemos, aquí tenemos que sumar exponentes ahora sí que con términos semejantes. En este caso quiere decir que vamos a sumar 3a con 3a y menos 2 con menos 2. Entonces vean, queda expresado de esta manera. Recuerden que los exponentes se suman. Como estamos aquí que el exponente es 3a menos 2, entonces por eso se suma 3a menos 2 más 3a menos 2. ¿Ok? Y el resultado queda de la siguiente manera. Bueno, recordando aquí tenemos que utilizar la multiplicación de signos. Entonces el signo positivo se multiplica por 3a. Entonces me queda 3a positiva. Y luego el signo positivo se multiplica por menos 2. Entonces me queda menos 2a.
Y vean, entonces aquí ya los exponentes se suman. Entonces aquí se ve inmediatamente que se suma 3a más 3a, que me da un resultado de 6a. Y menos 2, que recordemos que son signos iguales, entonces se mantiene el signo que es negativo. Y el resultado me quedaría menos 4. Ok, vean, entonces el resultado es 25 novenos de x elevado a la 6a menos 4. Por lo tanto, tenemos el primer término que es a cuadrada, que ahorita lo marqué encerrándolo en un círculo rojo. ¿Ok? Entonces ya resolvimos el primer término que es a cuadrada. Entonces vean, tenemos ya el primer resultado del primer término del binomio al cuadrado, que sería a cuadrada. Ok, ya tenemos el primer resultado. Ahora vamos con el segundo, que es 2, el doble producto de a por b. Ok, entonces vamos a ver cómo se resuelve el siguiente término. Entonces, bueno, veamos. Ya tenemos el doble producto, que sería 2 por a y b. Entonces recuerden que sería el primer término, que es 5x, perdón, 5 tercios de x a la 3a menos 2, multiplicado por el segundo término, que es b, que en este caso para nuestro binomio sería 6 quintos de y a la 1 menos 3a. ¿Ok? Entonces, ¿cómo realizamos la multiplicación? Entonces veamos, primero el 2 es el número entero, entonces lo tendríamos que dividir entre 1 para poderlo hacer fracción. ¿Ok? Entonces ya al 2 ya se dividió entre 1 para hacerlo fracción. Recordemos que pues 2 entre 1 sigue siendo 2, entonces no alteramos al número. Entonces ya tenemos que multiplicar, como dice mi fórmula, el doble producto de a por b. ¿Ok? Entonces quedaría multiplicado de la siguiente manera. Entonces las fracciones, recordemos que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo que se resolvería 2 por 5 por 6 y luego 1 por 3 por 5. ¿Ok? Y el resultado sería el siguiente. Entonces ya nos quedaría 60 y abajo 15. ¿Ok?